capítulo 9 de Juan, ¿cierto? Y aquí vamos a ver lo que sucede con una sanidad que es de un ciego que era ciego de nacimiento. Y esta mañana empezamos a hablar acerca de la necesidad de él hacer las obras del Padre, de manifestar él las obras del Padre, que nosotros tenemos que ser ubicados en el llamado que Dios nos ha hecho, para poder que el Señor cumpla el propósito que Él tiene, y dentro de los propósitos pues que Él tiene, nosotros ser esos instrumentos en las manos de Dios. Eso es básicamente lo que nosotros estuvimos viendo esta mañana. Estuvimos viendo pues como el Señor dice que Él es luz del mundo, nos volvimos al punto donde Él dice yo soy la luz del mundo, etc. Y nos habíamos quedado en el momento en que Él hace saliva y le unta al ciego en los ojos, que habíamos dicho, una de las frases que había utilizado en ese momento fue al caído caerle, ¿cierto? Ahí fue donde nos quedamos. En Marcos 7:33 hay una expresión que yo quiero tomar. 7:33. Cuando están hablando acerca de la sanidad en la región de Tiro y Sidón, junto al mar de Galilea, ¿cierto? Le dijeron que trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiesen la mano encima. Tomándole aparte de la gente, metió sus dedos en las orejas y escupiendo tocó su lengua. Y dice que levantó los ojos al cielo y gimió y le dijo Éfata, es decir, sé abierto, y fueron abiertos entonces sus oídos, la lengua también se suelta, y vemos entonces que este hombre recibe la sanidad de parte de él. Entonces estamos viendo que él usa muchos medios. El Señor no obra siempre de la misma manera. El objetivo es cumplir sus propósitos. Él sabía qué era lo que hacía, sabía por qué lo hacía, y Juan entonces está sencillamente viendo la obra que él está haciendo, y lo que él hace tiene varios propósitos, ¿cierto? Era fortalecerle la fe al ciego, hacer que el ciego pudiera ver las obras de Dios. También fue probado, y es algo que nosotros podemos observar en el texto bíblico, ¿cierto? El Señor le unta en los ojos lodo. ¿No parece lógico que alguien reciba lodo en sus ojos y está ciego, ¿cierto? Parece ilógico. A veces Dios hace cosas que nosotros ni nos imaginamos y parecen ilógicas. ¿Por qué Dios permite a veces el sufrimiento? ¿Por qué permite momentos de dificultad en nuestra vida? ¿Por qué permite las crisis? Son muchas cosas que van a suceder a nuestro alrededor, ¿cierto? Entonces dice, vaya, lávese en el Siloé, y el Siloé, que es especial porque la traducción es el enviado, o sea, el estanque de el enviado. Muy bien, váyase conmigo al capítulo 3, el versículo 17 de Juan. Ya lo habíamos estudiado, que dice que Jesús fue mandado al mundo no a condenar al mundo, sino con un propósito, y era salvar el mundo a través del mismo Señor Jesucristo. Hay propósitos de Dios, los hay. Dios quiere manifestarte, y uno de los propósitos principales no es sanar. No es sanar. El propósito del Evangelio no es sanar la gente, aunque el Señor va a sanar la gente. El propósito del Evangelio es perdonar el pecado del mundo, es limpiar la raíz. Mire que cuando el pecado entra a la tierra en Génesis capítulo 3 y pasa a todos los hombres, la necesidad no es de solucionar enfermedades. Las enfermedades vienen a causa del pecado. La solución no es todas esas consecuencias como tal, tocar cada una de ellas. Si tocamos la raíz del problema y la persona es limpia, o somos limpios de la raíz del problema que nos separa
de la comunión con Dios, las demás cosas vienen, son añadidas. En algo el Señor Jesucristo nos decía, y logramos captarlo, que dice: buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Claro, lógico. Lo tengo a Él. Un hombre de Dios decía: el que tiene a Cristo lo tiene todo, el que no tiene a Cristo lo ha perdido absolutamente todo. Creo que esa parte, ahí es donde en este texto nos encontramos que tiene mucho más peso, ¿cierto? En el capítulo 20, del verso 29, cuando están hablando acerca de la aparición de Jesús ante los discípulos y estaba Tomás, ¿cierto? Entonces dice la Sagrada Escritura que cuando Jesús aparece, primero Jesús aparece a los discípulos y los discípulos se maravillan de la presencia de él. Jonás viene y él dice: no, pues hasta que yo no meta el dedo en la llaga, pues no creeré, ¿cierto? Y cuando Jesús aparece, Jonás inmediatamente dice: Señor mío y Dios mío. Entonces ahí es donde Jesús le dice: ¿por qué me has visto, creíste? Bienaventurados son los que no han visto y fuera de eso creyeron. Entonces aquí estamos viendo la necesidad de que estas obras del Señor se manifiesten para que quienes están ahí puedan creer. No necesitaríamos, sería mejor no ver las obras para creer, pero el Señor manifiesta sus obras porque van a ser testimonio. Y recuerde que en estos evangelios va a mostrar las señales como algo de parte de Dios con ese propósito. También en Mateo capítulo 20 y verso 29, cuando habla de los ciegos, dice: al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y mire tan interesante, la gente le reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Y Jesús se compadece, les toca los ojos y enseguida recobran la vista, y entonces ellos llegaron bien. Me parece demasiado interesante la forma como Jesús obró en estas cosas. En el caso de Jesús en el estanque de Siloé, entonces lo vemos actuando de una manera muy especial, porque esta obra que el Señor está haciendo va a tener esos propósitos en el cumplimiento hacia este hombre que era ciego de nacimiento. En Juan capítulo 10 verso 36 vamos a encontrar que la Escritura dice: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas, porque dije Hijo de Dios soy. Y aquí sencillamente lo que está haciendo él es mostrándose como el mismo Dios, y que ellos pudieran ver en Jesús el que obraba. En todos estos casos estamos viendo cómo Jesús está obrando, está sanando, ¿cierto? Y lo hace de maneras incomprensibles. En este caso, le unta lodo en los ojos y le dice: vaya, lávese en el Siloé. En Isaías, hablando del Siloé como un lugar, vamos a mirar en el capítulo 8, en el verso 6, Isaías capítulo 8, verso 6, y está hablando acerca de la caída de Damasco y Samaria, y termina en el 6, dice: por cuanto desechó este pueblo las aguas del Siloé que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías. O sea, está hablándole Dios y diciendo: Dios les ha entregado, y está haciendo alusión a este lugar, Siloé. ¿Qué significaba Siloé? Siloé significaba las aguas que fluían y que venían de parte de Dios y que eran dadas por el Señor hacia el pueblo. Era la bendición que venía de Dios al pueblo, y el pueblo la rechazó. Él dice: por cuanto este pueblo desechó las aguas de Siloé, las que Dios daba a través de la bendición desde el templo.
aquí hay todo un significado espiritual, porque está mostrando la provisión de Dios, cómo es Dios el que lo hace y cómo este pueblo, al rechazarlo, prefieren aguas de Rizín y de Remalí, pues no, aguas no, sino se regocijan no en la bendición de Dios, sino con estos pueblos. Y entonces el versículo 7 dice: he aquí por tanto el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas, y muchas de estos es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos los ríos y pasará sobre todas las riberas. Y está hablando entonces de esta caída de Damasco y de Judea, y dice: y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de la tierra, oh Emmanuel. Y lo que está mostrando directamente es como ellos iban a mirar toda esa desgracia que les había acontecido por no mirar al Señor, por no acercarse delante del Señor. Hay otra alusión a Siloé, y la vamos a encontrar en Nehemías 3:15, que está hablando acerca del muro del estanque de Siloé, y que tenía un significado del Señor, utilizarlo para bendecirlos a ellos, para sanar a su pueblo. Y me gustaría que fuéramos hasta allá. Nehemías capítulo 3, versículo 15, que estábamos hablando de esa reconstrucción de los muros en Jerusalén, y dice: Salún, hijo de Cojose, gobernador de la región de Mizpa, restauró las puertas de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Hay todo un significado espiritual en donde ellos son probados. Y en este caso, que Jesús sana a este hombre y le dice que lave en el Siloé, también está hablando acerca de algo que tiene relación con ellos allá en Nehemías, y es la obediencia. Si este hombre no va a lavarse al Siloé, no recibe la bendición que Dios quería darle. Muy bien. Aquí yo creo que hay algo que tendríamos que aprender nosotros hoy, y es la necesidad de ver que es el Señor el que obra, pero el Señor nos guía a nosotros a caminar de acuerdo al mandamiento de Dios. O sea, Dios puede hacer lo que quiera, pero necesita que nosotros nos involucremos, en el sentido de que Él nos llama y nosotros obedecemos. Esta semana, creo que fue el sábado, que hablaba de que la salvación solo la da Dios, que la gente que debe ser salva se salva y ya. Pero cuando uno mira esto, se da cuenta que esos conceptos de salvación, que Dios ya lo tenía preparado, que el que ha de ser salvo es porque Dios lo llamó para ser salvo, pierden ese sentido, porque hay una parte del hombre, hay una parte del libre albedrío del hombre, en donde él tiene que obedecer. Entonces, ve, lávate en el estanque, y ahí es donde él está demostrando la fe o la obediencia, que la fe es la obediencia a la palabra, y el creer a lo que Dios a través de la palabra está hablando, ¿cierto? Entonces el ciego debe de obedecer, debe de ir al estanque, debe de colocar de su parte para que Dios haga la obra tan especial de sanidad. Entonces dice la Sagrada Escritura en ese mismo texto, versículo 7, que fue y se lavó. ¿Y qué sucede con este hombre? Regresa viendo. Muy bien. Yo creo que ninguna otra persona podrá apreciar el hecho de ver, sino un ciego que va a recuperar la vista, ¿cierto? Porque el recuperar la vista en esa época, bueno, si en esta época hay limitaciones, por ejemplo, un ciego tiene muchas limitaciones para conseguir un empleo. Los países se han prestado más en este tiempo, pero aún así, qué dificultad. Tenemos pocos ciegos que han alcanzado representar secretarías, alcaldías, cosas, lograr avanzar. En esa época el ciego no podía ni trabajar. Entonces el hecho de que el Señor sanara a este ciego
Estaba representando que él podía trabajar, ganarse la vida, alcanzar entre comillas cierto tipo de independencia, porque en esa época los ciegos tenían una sola opción: mendigar. Esto nos está demostrando que para ser bendecidos por el Señor Jesús es necesaria la obediencia. Y este ciego, cuando el Señor le está ofreciendo esta oportunidad de recibir la vista, está recibiendo algo muy grande, porque está recibiendo la posibilidad de salir de esa dificultad que tenía, y de pasar de ser un ciudadano de tercera categoría en ese momento a ser un ciudadano, pues no debería haber ni segunda ni tercera, pero en ese momento lastimosamente sí se vivía esa gran diferencia, al igual que en muchas ocasiones hoy. Y este hombre pasaba de tener esa posición tan negativa a una mejor posición. El versículo 11 del capítulo 9 dice que respondió el hijo. Bueno, aquí cuando al ciego lo entrevistan, la gente, cuando él recibe la vista y los vecinos se amontonan y le preguntan, lo que él puede responder es que Jesús le dijo a él que se lavara en el Siloé. Entonces la gente dice: ¿y cómo te fueron abiertos los ojos? Y él dijo: ese hombre, ¿cierto?, me dijo que me lavara en el Siloé, y me lavé y recibí la vista después de hacer lodo y todo esto, y recibí la vista. Muy bien. Hay cosas que nosotros tenemos que empezar a ver dentro de esta parte, y es: uno, que el hombre es llamado, y en el llamado que Dios le hacía al hombre, el hombre debe de obedecer al llamado de Dios. Entonces mire que la salvación no es una cosa que dependa solo de Dios, como algunos lo pueden decir, ¿cierto? No, esa persona nació para ser salva. No. Nosotros nacimos todos, y a todos se nos ofrece el plan de salvación. Está en nosotros el recibir esa salvación que Dios quiere entregarnos. En Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, yo escucho la palabra de Dios y acrecenta mi fe. La fe viene por el oír, y el oír entonces viene por la palabra de Dios. En Romanos capítulo 4 también, que Romanos nos va a hablar mucho acerca de todo este concepto tan importante y tan necesario que nosotros tenemos que tener acerca de la salvación, la presentación del Evangelio de Dios para salvación. Y en el capítulo 4 va a hablarnos mucho de la justificación por la fe. Entonces el versículo 4 dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y entonces ya el 5 dice que al que cree es aquel que es en aquel que justifica al impío, su fe le es contada como justicia. La necesidad de nosotros acercarnos y obedecer a la palabra del Señor. Al obedecer, esa obediencia a nosotros, el Señor la cuenta de una manera especialísima, como justicia. Muy bien. Y si usted profundiza un poquito más, o profundizamos un poquito más, el versículo de ahí en adelante, 5, 6 y 7, dice: el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esto es una cosa hermosísima, porque está hablando solamente el creer, solamente el obedecer nos hace galardonadores de lo que Él nos tiene prometido. Tenga mucho cuidado con esto, porque nos está hablando de varias cosas. Uno, el creer, y el caminar en obediencia. Ahí es cuando habla de que se obra, de que hay una obra de Dios, de que lo que estamos haciendo nosotros es contado delante de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender varias cositas. Uno, la obediencia a aceptar el beneficio que Dios nos da. Ninguno de nosotros merecemos, pero el hecho de obedecer hace que nosotros ya lo recibamos.
es cómo nosotros recibimos de parte de Dios todos esos beneficios tan grandes de Él. Sencillo. Hay un principio bíblico que lo vemos en Romanos 3:23 y el principio es todos los seres humanos culpables. Todos los seres humanos pecadores. ¿Cómo tener el perdón de Dios? Sencillo. Acercarnos al Evangelio de Cristo, escucharlo, obedecer el Evangelio de Cristo para poder adquirir de Dios el perdón de Dios. Y entonces ahí es cuando nosotros, la obra de Cristo es atribuida a nosotros. ¿Tenemos que hacer algo para alcanzarlo? Diferente a la obediencia, nada. Sí hay que hacer algo, recibir lo que Dios nos ha dado. Ese es el problema de la mayoría de los seres humanos. Que los seres humanos creen que por el hecho de que Jesús murió en la cruz del Calvario, ya todos los seres humanos, todos los hombres, fuimos justificados delante de Dios. No. Para yo adquirir algo, y lo veíamos en estos principios del reino en Mateo, hay que tocar para que la puerta se abra. Si yo no toco, la puerta no se abre. En el caso de la salvación, para yo recibir, yo tengo que poner de mi parte. Este hombre, en este sentido, fue y se lava en un lugar que él enviaba, o sea, a donde Dios nos guía, en obediencia a un mandato que recibe de parte de Dios. Entonces nosotros el obedecer, no tenemos las fuerzas para dejar el pecado, no tenemos las fuerzas para vencer el mal, pero el acto de obedecer hace que toda esa obra de Cristo tan maravillosa llegue a nuestras vidas y ya nosotros podamos entonces ser salvos. Salvos por haber creído. Recuerda, no hacemos nada diferente a obedecer el mandato de Dios. Sí debemos de hacer algo, claro, obedecer. Algunos pensarán, no, pues, ¿cómo así? Es que es un acto de la soberanía de Dios. Sí, sí es un acto de la soberanía de Dios, pero yo tengo que poner mi parte, y mi parte dentro de todo esto que Dios está colocando es obedecer al mandamiento de Dios. Si yo no obedezco al mandamiento de Dios, no voy a recibir de Dios el beneficio que Él me está dando. Es que Él lo ofrece. El ejemplo que colocábamos hace unos días del billete, ¿no? Yo tengo un billete, lo coloco en tus manos, o lo tengo en mis manos, supongamos que este sea un billete, y este billete lo ofrezco, y digo, ¿quién quiere este billete? Es un billete de 50,000 pesos, 100,000 pesos. ¿Alguien quiere este billete? A lo mejor la gente, sí, no he hecho en la iglesia. Recibe este billete es tuyo, sí, es mío. Bueno. Este billete es tuyo, sí, pero no viene por él. Entonces le digo a otro, este es tuyo, y dice, claro, pastor, sí, también es mío. Y resulta un osado. Claro, yo no he sacado billetes de 100, he sacado hasta de 5,000, 10,000 creo que he sacado. Y entonces alguien llega y dice, es mío, sí, y ahí lo arrebata. Él lo llevó. Y los demás, pero no era mío, pues usted nunca vino por él. Yo lo tengo que recibir. No, y ocurre que al final del culto el hermano se me acerca y me dice, pastor, yo le devuelvo los 10,000. No era solo un ejercicio, eran sus 10,000 pesitos. ¿Cómo así? O 2,000 o lo que haya tenido en la mano. Entonces sí es mío. Si no se los ofrecí, pues todavía aún así, después del culto, pues del ejemplo, porque piensan que es solo un ejemplo. Y a veces con el Señor somos iguales. Ay, Señor, sí, gracias. Pero sí es mío, Señor. En Lucas capítulo, es en Marcos, capítulo 16, que ya todos sabemos de qué habla el capítulo 16 del libro de Marcos. En el verso de 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. ¿Cuál es la condición? Creer. ¿Cuál es la condición para recibir un billete si lo tuviera en mis manos en este momento? Creer. ¿Cuál es el problema que uno nota hoy en la gente que se acerca al Evangelio? Que mucha gente que se acerca al Evangelio no puede creer. Se les hace difícil creer. Han crecido en un mundo de mucho engaño. No se les hace fácil creer.
Al que cree todo le es posible, dicen por ahí. Entonces todo, un momentico, al que cree, al que cree en la salvación. Hay que creer, y si yo creo que Dios va a tener misericordia de mí, me da la salvación, pues la recibo. Eso es lo más lindo. En el Hechos 2:38 recuerda que dice que Pedro les dice: arrepiéntanse, bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados y para recibir el don de Dios. Arrepentimiento, la necesidad, pero hay que creer en Él para que venga ese arrepentimiento en nuestras vidas. Y por allá en el capítulo 22 también del libro de Hechos de los Apóstoles, en el verso 16, hay un refuerzo frente a esto, porque dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Muy bien. Y aquí está hablando cuando Pablo estuvo ante... cuando Pablo vino persiguiendo a los cristianos, que él está contando todas estas cosas que le sucedieron y cómo el Señor lo llamó, y que Pablo le dice al Señor: Señor, ¿qué debo de hacer para ya cuando quedó ciego? Pidiéndole orientación al Señor, ¿cierto? Y que dijo que él experimentó una gloria de Dios y que él no podía ver, ¿cierto? Pero entonces dice que viene Ananías y le dice: hermano Pablo, y empieza a predicarle el evangelio a Pablo. Y entonces cuando él cree en el Señor, versículo 14 creo que es, le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca, porque serás testigo suyo a los hombres de lo que has visto y oído. Entonces miren la actitud lo que le dice a Pablo. Ahora pues, le dice, Pablo está contando un testimonio, y como este hombre Ananías le dice eso y le dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Es una acción nuestra de obediencia para recibir de parte de Dios lo que Él nos quiere entregar. El primer paso nos va a llevar al perdón de pecados, pero aún fuera del perdón de pecados, estamos viendo que recibe una bendición. Por allá en Segunda de Reyes, si te acuerdas, habla acerca de Naamán, que se tenía que zambullir 7 veces en el Jordán para limpiar su vida de la lepra. ¿Por qué 7 veces? ¿Por qué en el Jordán? Y en algún momento él dice: no, yo que me voy a lavar las aguas de Farfar. No, hay mejores aguas que estas. Pero mire que le reconvienen a él, le dicen: no, pues ya estamos acá. La orden es esa, obedezcamos. Y él obedece y recibe la bendición de Dios. Se tuvo que sumergir las veces que el Señor le había mandado a través de profeta. Qué bendición nosotros poder entender los planes de Dios y saber que la obediencia es solo la obediencia. No necesitamos más que la obediencia para recibir de Dios lo que Él quiere, pero hay que obedecer. Y la obediencia, de una u otra manera, va a ejercer en nosotros o la necesidad de llevarlo a la acción para recibir de Dios. Muchos dicen creer, muchos creen, pero no reciben. Muchos dicen: sí, es mío, pero no lo arrebatan. Y el problema en cuanto a lo que Dios ya nos ha regalado, que es la salvación, es que muchos vienen a la iglesia, pero no entienden que ellos ya tienen la posibilidad de ser hechos hijos de Dios. Entonces dice que al que obra no se le cuenta como salario, sino como deuda. ¿Por qué nosotros, para bautizar, pues al llegar al Señor, nos bautizamos cuando hemos experimentado esta regeneración? ¿El bautismo va a perdonar nuestros pecados? No nos perdona el pecado. Pero cuando nosotros nos bautizamos, hacemos público que nosotros le pedimos perdón a Dios y que el Señor
hizo una obra de lavar nuestros pecados, entonces lo estamos haciendo público, lo que ya Dios ha ejercido en nuestros corazones. ¿Se acuerda con Josué? ¿Qué le dice Dios a Josué? Pues que rodee con todos los hombres de guerra la ciudad de Jericó. Y ellos fueron y rodearon, y durante 6 días rodearon la ciudad. Y al 7º día, entonces no solamente rodearon la ciudad, sino que la rodearon 7 veces. Tremendo. Y que cuando oyeran el sonido de la bocina, que era un cuerno de carnero, todo el pueblo debía gritar a una sola voz, ¿cierto? Y las murallas caerían. Y dice que cuando sonaron las bocinas, el pueblo empezó a gritar, y la Sagrada Escritura nos dice que el muro se derrumbó. Allá en el capítulo 6 del libro de Josué. Entonces la pregunta es, ¿por qué ellos tuvieron que hacer eso? La respuesta, porque fueron requisitos que Dios colocó. ¿Obró el pueblo para merecer la victoria sobre sus enemigos? ¿Fue el pueblo el que obró para que las victorias fueran de ellos? No. Sencillamente fue la obediencia al principio de Dios. ¿Por qué somos bautizados? Porque cumplimos una obediencia. No para merecer el perdón, porque al bautizarnos ya debimos de haber sido perdonados, ya debimos de haber sido regenerados. Entonces, ¿para qué? No para merecernos, sino que lo hacemos porque estamos en obediencia a Dios, que ha sido el gestor de la obra de salvación hacia nosotros. No lo estamos haciendo para obtenerlo. Aunque yo le digo, si no obedecemos, ¿cómo recibimos de Dios cosas como estas que se van a dar solamente a través de la obediencia? ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 10? Desde el versículo 2 en adelante, que está Pedro en la casa de Cornelio. ¿Qué fue lo que pasó en la casa de Cornelio? ¿Qué era necesario que ocurriera? Él debía creer para poder ver en su familia, en él y en su familia, la obra de Dios cumplirse. ¿Queremos ver la mano de Dios? Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros? No merecemos el perdón, pero Dios nos lo coloca en nuestras manos. Ahora, lo coloca, pero a nosotros se nos hace necesario caminar bajo los principios que Él está trazando en ella, en la Escritura. En Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La obediencia, el caminar en obediencia, el obedecer. No necesitamos más. No necesitamos más. Nosotros no tenemos nada para hacer méritos. No tenemos nada para hacer méritos. No hay. Pero Dios, que conoce nuestro corazón, al ver nuestra obediencia, que sería como la acción que tenemos que hacer. ¿Cuál es la acción? Recibir. No más. Entonces, en esa acción que nosotros hacemos, es donde Dios, o a través de la acción que hacemos, que la acción que hacemos no es la que va a darnos méritos. Porque sí, la acción sencillamente es una obediencia. No es lo que hay que hacer, sino cómo caminar frente a todas estas cosas que Dios nos coloca. En Santiago 2:24, la Escritura dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras
y no solamente por la fe. Bueno, aquí está hablando del ejemplo de Abraham, que nosotros tenemos que hacer dos cosas: obedecer a la palabra y caminar frente a la obra. Sería esa, caminar frente a la palabra en como Dios quiere que nosotros lo hagamos. No es porque nosotros seamos muy buenos, sino obedecer al mandato de Dios. Y dice que Abraham es un ejemplo de esta obediencia tan especial, porque aquí está hablando acerca de cómo nosotros en la vida cristiana nos debemos de comportar con Dios, y este es uno de esos pasos tan especiales, y estamos reflexionando acerca de eso en todo este capítulo. Entonces, en el capítulo 2, el verso 24 de Santiago dice, hablando de esta parte de Abraham: vosotros pues veis que el hombre es justificado por obras y no solamente por la fe. Aquí está hablando de dos cosas. La fe sin obras está muerta. Si yo tengo fe y esa fe no llevo a las obras, no hay nada. Las obras no me dan fe, pero si yo recibo de parte de Dios la fe, se me hace obligatorio a mí actuar en base a la fe, y actuar en base a la fe es hacer obras. Hay mucha gente anda buscando el perdón de Dios y el favor de Dios, y hacen obras. Esas obras no sirven de nada. Pastor, pero aquí está hablando, si las obras como el fruto de la fe, no las obras para adquirir algo de Dios. No podemos. Simón quiso adquirir. ¿Qué necesito para tener ese poder que ustedes tienen de Dios? Y hay una exhortación fuerte del apóstol. No es normal que Simón baja su cabeza. En Gálatas 5:16, la escritura dice, en la santificación por el Espíritu, ¿cierto? Y dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Una obra espiritual. Volviendo nuevamente a Tito, en el capítulo 3, ¿no? Que todos esos 8 versículos de capítulo, hablando del orden en la iglesia, y en este caso hablándonos de la necesidad de vivir una vida dedicada a Dios o piadosa, dice: recuérdenles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendenciosos, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Está hablando de acciones. Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, etcétera, etcétera. Pero cuando se manifiesta la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Qué fuerte estos textos. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas son buenas y útiles a los hombres. La salvación es un regalo de Dios. La recibo por la fe, pero el caminar en fe en mí me demanda, o a mí me demanda, hacer obras de salvación. Si he sido salvo, las obras que se manifiestan en mí son las obras de un salvo. Entonces alguien dice: no, pero es que no hay que hacer obras. Para adquirirlo no hay que hacer obras. Pero como yo ya lo adquirí, eso que está dentro de mí está exigiendo que se manifiesten en mí las obras. Porque si yo no manifiesto esas obras de Dios, entonces no he nacido de nuevo. Qué cosa tan interesante, ¿cierto? Cómo va unido todo esto. No es una obligación, pero es parte de esta nueva regeneración. Cuando habla de Josué y Caleb, dice que por la fe cayeron los muros de Jericó después de haber sido rodeado por 7 días. Entonces está hablando de la obediencia a la palabra, que no es nada más y nada menos que la
La fe. Caminar en fe. Entonces, caminar en fe trae obras. Sí las trae. El que camina en fe debe de hacer obras. Fueron 7 días que ellos rodearon aquella ciudad. Entonces, mi pregunta es, ¿hicieron ellos o no hicieron? Obedecieron a la voz de Dios, pero la pregunta es, al obedecer lo que Dios les estaba diciendo, ¿hicieron o no hicieron? Hicieron. Fueron llamados a hacer. Tú y yo somos llamados hoy a hacer delante de Dios, de acuerdo a los principios de esa palabra. Algunos dicen, no, pastor, es que no hay que hacer nada, la salvación ya está dada. Ya está dada, pero ¿qué necesitamos cuando tenemos la salvación en nosotros? Obedecer su palabra. Lucas capítulo 6, verso 39. Habla de cómo Jesús habló, está hablando de es un paralelo de las bienaventuranzas. Y está en el 39 diciendo, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos al mismo hoyo? ¿Por qué? Porque yo tengo que tener una guianza de la palabra. Si la guianza de la palabra yo puedo extraviarme. Necesito esa acción que yo tenga a la luz de los principios de la palabra de Dios. Porque mucho creyente fracasa en el caminar cristiano. Porque no sabe cómo caminar. ¿Y por qué no sabe cómo caminar? Sencillo. Por desconocimiento de su palabra. Si conociera la palabra, serían diferentes las cosas que sucederían en este personaje. En 2 de Pedro 1:9 dice la escritura, el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y aquí está hablando de las virtudes cristianas. Entonces habla de las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que han sido colocadas sobre nosotros. Y esas cosas vienen con el conocimiento del Señor que nos llamó. O sea, la palabra nos va a empezar a dar las herramientas necesarias para caminar. Ignorar la escritura. Uno mira a personas que dicen, no, lo que el Espíritu diga, eso se hará. Hay gente que dice, no hay ni siquiera que leer tanto la Biblia, eso el Señor ahí. Y lo que vamos a predicar, pero lo que coloques, lo que pongas en nuestra boca. Pues no es lo que la Escritura dice. No es el contexto escritural. Mire, en Apocalipsis, en el capítulo 3, cuando el Señor estaba hablando, ayer veíamos cuando le estaba hablando a la iglesia de Éfeso. Hoy estamos viendo el mensaje, tocamos en este momento el mensaje a la iglesia, por ejemplo, de la Odisea. Donde Dios le habla a esta iglesia que representa una iglesia final en un estado de apostasía, la iglesia de nuestros tiempos. Y mire lo que dice el Señor en el verso 18. Por lo tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado y refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unjo de tus ojos con colirios para que vea. El colirio en aquel lugar era muy conocido para poder, ayudaba para los ojos. Una ceguera de las cosas de Dios, una ignorancia de las cosas de Dios, y lo llevó a un punto de tibieza, porque acuérdate que dice que no eres ni tibio, ni cálido, ni nada, eran fríos. No eran ni calientes ni fríos, eran tibios. El desconocimiento de los principios de la palabra de Dios hace que nosotros no sepamos qué hacer. No entendemos cómo caminar. Bueno, volviendo a ese capítulo 9 y a este evento que es el que nos ha llevado a través de la Biblia por todas estas expectativas, dice que los vecinos y los que le habían visto antes que era ciego y mendigo, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Lo veían como un mendigo.
Unos decían, él es, y otros a él se le parece. Pues claro, un ciego ya viendo como que su cara, como que su rostro, ya hay un cambio, ¿cierto? Y había confusión a causa, dice la escritura de esta situación, pero es que esta situación para ellos era un imposible que se diera. Nació ciego y ¿cómo puede volver a ver? ¿Cómo puede ver? Entonces le preguntaban que si él era y él dijo, sí, claro, yo soy. Ya no tenían que debatir. Él decía, yo soy. En el verso 10 dice, ¿y cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Tremendo. La pregunta que uno ve ahí dice, ay, qué bueno. Una oportunidad de que les hable de Dios. Y estaban ellos atentos y el deseo de ellos sí era escuchar acerca de Jesús que sana, que liberta y que es Dios, y que al ser Dios reclama en sí mismo la adoración. Porque el mundo hasta ese punto a veces no se compromete. La gente viene a un culto de sanidad y milagros, pero no le rinde el corazón al Señor. Y la iglesia no vuelve a tener culto de sanidad y milagros hasta dentro de bueno, ya se están volviendo muy comunes cada 8 días para tener incrédulos, tener inconversos en la iglesia. En la época que yo llegué al Señor, por la época de los 80, la gente venía a la campaña y las iglesias teníamos 3 o 4 campañas al año. Entonces cada 3 o 4 meses aparecían esos campañeros, ni compañeros ni siquiera campañeros, y venían al culto y no los volvíamos a ver hasta la otra campaña. Entonces la última estrategia, no sé a quién se le ocurrió sacar de estrategia que te hagamos campañas cada semana. Entonces todos los martes cultos de sanidades. La gente viene, inconversos, porque no conocen la palabra, no están dispuestos. ¿A qué vienen? Al culto de sanidad y milagros. Y como nos enseñamos en la iglesia a hablar acerca de hermano, entonces ya llegan estos hermanolos. Hola hermano, hola hermano. No son hermanos. No son hermanos. Son inconversos que vienen a la casa de Dios. Algunos creerán con el tiempo, otros no van a creer. Lo único que quieren recibir es el milagrito y ya. Capítulo 3 de Primera de Pedro, verso 15 dice, bueno, está hablando de cómo vivir después de que nosotros fuimos justificados delante de Dios. Tengo que leerlo desde el 13, que dice, ¿y quién es aquel a quien que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificados a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay entre vosotros. Esto es profundo, hermano, porque está hablando de esa parte nuestra, de la vida piadosa después de recibir al Señor en nuestro corazón. Se nos va a demandar acción. De hecho, al hombre en el versículo 11 se le demandó acción, porque dice que le preguntaron cómo fueron abiertos los ojos, y él dice, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Mire pues el testimonio de este hombre tan tremendo. Fui, 1, 2, me lavé, 3, recibí la vista. ¿Recibió la vista antes o después de lavarse? Tremendo, ¿no? Creyó a la palabra del Señor y se lavó. Y en la vida cristiana es casi igual, ¿verdad? Uno cree primero, después se lava en las aguas bautismales, ¿cierto? El paso de obediencia, y termina disfrutando de la salvación
de Dios. En Hechos capítulo 22, en el verso 16, vamos a observar el mismo, la misma guianza, si podríamos decir así, el mismo flujo en la palabra de lo que está hablando de levantarse, disfrutar de Dios, creer, ser limpio, bautizarse, y ha sido lavado de sus pecados. 22:16. Está hablando de cuando Pablo iba de Troas a Mileto, creo que es. Y mire lo que sucede. No, ese es el 22 y yo estoy en el 20. Muy bien. Entonces aquí está dando el testimonio. Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Está hablando del mismo testimonio que Pablo estaba mencionando ahorita. Entonces él creyó en el Señor, fue a aquel lugar, el Señor envía a este Ananías, le predica el Evangelio, había creído a la palabra del Señor, entonces fue, creyó y se lavó, y creyó en lo que Dios había hecho en su vida. Entonces dice, volviendo al texto, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo en sus ojos y me dijo, ve y lávate, así no. Y fui y me lavé y recibí la vista. Y entonces ellos le dijeron, ¿dónde está él? ¿Dónde está ese hombre? Tremendo. Ellos bendijeron al Señor. Lo que el Señor estaba haciendo en ellas repercutió para que viniera al Señor, o querían averiguar el cuento, como dicen por aquí, el chisme ese. ¿Fueron movidos a buscar al Señor Jesucristo? No. Había una mala intención en el corazón de ellos. Bueno, hay mucha gente que se acerca con esa mala intención a los caminos de Dios. Y cuando le preguntaron, pues él estuvo ciego, recibió la vista y el Señor desapareció de la escena de él. Mire que él le responde a ellos y le dice, aquel hombre que se llama Jesús. En español dirá, aquel hombre que se llama Salvador. Bueno, hay gente que la llama que es que Jesús Salvador, ¿cierto? Salvador, Salvador. O Jesús, Jesús. El término Jesús es Salvador. Entonces, ¿qué hacen con él? El verso 13 dice que lo traen ante los fariseos. ¿Quiénes trajeron a este hombre ante los fariseos? La gente que veía en los fariseos la religiosidad. La gente que era creyente en los fariseos. Los ayudantes de los fariseos. No sé. Bueno, había una situación, y recuérdala. Fue sanado en día de reposo. Ahí está la clave. Ellos no podían ver a Jesús, ellos miraban sus tradiciones, su religiosidad. Porque dice el versículo 14, y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. ¿Por qué a Jesús lo llevan al Calvario? ¿Cuál fue una de las acusaciones? Que sanaba en día de reposo. Bueno, la obra del Señor Jesús era venir y morir por todos nosotros. Él tenía que tener un cuerpo humano para poder ser sacrificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús lo pudo, bueno, en Hebreos hace alusión a lo que Jesús dice, que dice, por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida. No, eso es, creo que es el capítulo 10 de Juan, el que está hablando acerca de este tipo de cosas, ¿cierto? Juan 10:17. Sí, es Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar y nadie me la quita, porque yo mismo la pongo. Pero Hebreos 10 nos va a hablar acerca de esa obediencia
de Jesús al Padre. Yo quiero ir a Hebreos 10, versículo 5, Hebreos 10, 5. Donde dice la escritura: por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. O sea, Jesús fue ofrecido por estas cosas. Qué cosas tan especiales las que vemos nosotros en este paralítico de Bethesda, ¿no? Ya en el versículo 15 nosotros observamos que le vuelven a preguntar a este hombre, los fariseos, cómo había recibido la vista, y él dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Como este hombre, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces, ¿cierto? Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Dijo que ese hombre, ¿cierto? Y lo llamó Jesús, el Salvador. Entonces, ¿qué dices de ese hombre? Imagínense, primero lo vio como Jesús. Después dice, en este versículo, dice, creo que es profeta. Entonces el 19 dice que le preguntan diciendo, ¿es este vuestro hijo? A los papás de él le preguntaron que había nacido ciego, pero los papás tuvieron miedo, porque la escritura dice que ya lo habían amenazado y que si ellos colocaban esto, qué dificultad. Nos habían amenazado. Versículo 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron, no, pues vaya, pregúntenle a él, edad tiene. Pero mire esto, todo esto sucede, ellos lo siguen confrontando, lo injurian, lo tratan de discípulo de él porque ya él había tenido, en su crecimiento de fe había crecido. Toda esta persecución que recibió de todos estos líderes religiosos y de toda esta gente, lo afirmaron en la fe en Jesús. Es que déjame decirte que todos los problemas que tú puedes estar viviendo hoy te afirman en la fe de Jesús. Entonces mire que el hombre les dice, pues esto es lo maravilloso, ustedes no saben de dónde es y que a mí me abrió los ojos, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Es la defensa de este hombre ciego a ellos. Ya le estaba predicando. ¿Qué le estaba predicando? Es que es imposible que cualquiera lo haya hecho, tiene que ser que él venga de parte de Dios, porque desde el principio no se ha oído hablar que alguien, lo mismo que sucede con Nicodemo. Sabemos que eres de Dios porque las obras de Dios hace. ¿Ah? Si este hombre no viniera de Dios, no podía hacer nada. O sea, ya él estaba diciendo, dijo que era profeta y ya le está diciendo que es el enviado de Dios. Entonces ellos le dicen, sí, usted nació ciego, o sea, usted es pecador. Porque usted nació del todo en pecado y ahora viene a enseñarnos a nosotros. Y lo echaron de aquel lugar. Tremendo. Este hombre sufrió por la causa de Cristo. Entonces Jesús oye eso y viene donde este hombre y le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Y él le dice, ¿quién es Señor para que en él crea? Y le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo es. ¿Y sabe qué hace este hombre? Tremendo. Fue perseguido, hubo una evolución en el conocimiento de Dios en este hombre, y termina este hombre diciendo, y le dijo, creo Señor, y fuera de eso, lo que un judío no hace a nadie, sino es a Dios, le adoró, lo vio como Dios. Una evolución, ese hombre es de Dios, es profeta, es de Dios, ¿cierto? Es enviado de Dios, y a Jesús le dice, yo creo que Jesús lo vio como el Hijo de Dios, y fuera de eso lo ve como Dios porque lo adora, Hijo de Dios y Dios. Y entonces mire las palabras de Jesús, para juicio he venido ya a este mundo, para que los que no ven vean
y los que ven sean cegados. Hay mucho ciego espiritual. El que no recibe a Jesús en el corazón es un ciego espiritual. Los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: entonces nosotros somos ciegos, porque él dijo que a los ciegos abrirle los ojos y a los que supuestamente no, cerrarle la vista. Y mire lo que Jesús les dice: si fuerais ciegos no tendrías pecado. Los ciegos espirituales. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado, permanecerán culpables ante Dios por lo que habían conocido de Dios. Yo te quiero decir una cosa esta tarde: tú eres responsable ante Dios por tu vida. ¿Por qué eres responsable por tu vida? ¿Cómo te ocurre? Por lo que conoces ya de Dios. ¿Estuviste en este programa hasta ahora? Ya eres responsable ante Dios. Más fácil, la pregunta ya podría estar en ti es: ¿qué debo de hacer para recibir junto a este ciego a Jesús como nuestro Dios y como nuestro Señor? Y la respuesta es sencillísima: cree en el Señor para que la salvación llegue a tu vida. Si abres tu corazón al Señor, el Señor podrá perdonar tu vida y limpiarte de toda maldad. ¿Estás dispuesto en esta tarde a entregarle esa carga, esa vida que tienes al Señor, tu necesidad? Es fácil. Lo único que tú puedes hacer es decirle: Señor, aquí está mi vida. Dígaselo a Él. Al igual que este ciego pudo verte, es factible que yo sea un ciego espiritual. Déjame verte. Déjame verte.